Bueno, bienvenidas a todas, a todos, a quienes se están eh, conectando, a quienes se están sumando desde alguna parte de nuestro país, de nuestro continente, del planeta, a quienes se suman a esta clase abierta, que forma parte de una apuesta del CES por acercarnos a las colegas, a los colegas, a través, bueno, de estas herramientas tecnológicas para poder desarrollar propuestas formativas, de encuentro, de vincularnos entre quienes tenemos esta pasión por el trabajo social y estamos muy preocupados y comprometidos con la intervención profesional. En este caso, quien les habla, Viviana Travi, voy a estar a cargo del seminario de formación que vamos a hacer sobre trabajo social con grupos. Me acompañan Paola Quiroga en esta clase y también Aixa Ferreira como asistente. Elegimos como tema para hoy, y en este contexto tan difícil que están pasando y las amenazas que están viviendo nuestras democracias, elegimos reflexionar sobre el trabajo social con grupos y su potencial transformador. Y cuando hablamos de lo transformador, hacemos especial referencia a este sufijo trans, ¿no? Este sufijo trans que quiere decir justamente transgredir, traspasar, que tiene que ver con, que justamente tiene que ver con pasar del otro lado, ¿no? Pasar del otro lado, transgredir y poner en cuestión aquello instituido o aquello que va en contra de lo que pueda ser un desarrollo de las personas con autonomía, con reflexión y con derechos. Este espacio, desde el CES, para quienes no nos conocen, no conocen la institución, el CES es un centro de formación que se creó a mediados de los años 80, con la apertura democrática, por la sencilla razón que quienes habíamos tenido la difícil experiencia de formarnos durante la dictadura, todo lo que estaba vinculado con lo grupal estaba prohibido. Quizás quienes son más jóvenes no lo saben o se los contaron. O sea, salir de la facultad era salir de la facultad y dispersarse, porque más de 3 personas juntas eran consideradas como motín. De allí sale también un poco la ronda de las madres, ¿no? Cuando la policía les dicen circulen, circulen, pues uno no podía ver 3 personas hablando en la calle, pero sí en todo caso caminando, ¿no? Esta prohibición acerca de lo grupal y acerca de lo comunitario tuvo serias consecuencias en la formación. Esto hizo que muchos de nosotros buscáramos, al terminar la dictadura, capacitación al respecto. Y maravillosamente encontramos el CES, que había sido creado por Ruth Teuban, Alicia Patiño, con una participación muy importante de Ana Tita Ferrante, que justamente ellas, en tanto trabajadoras sociales y psicólogas sociales, lo que se propusieron fue justamente ofrecer una capacitación de calidad en este tema, una capacitación que en ese momento duraba 3 años, ¿no? Donde lo más interesante es que nunca se dejó de tener en cuenta que éramos trabajadoras y trabajadores sociales, no es que nos convertíamos en psicólogos sociales, ¿no? La pregunta es: ¿por qué tuvimos que acudir a la psicología social? ¿Por qué no retomamos aquello que el trabajo social había venido produciendo durante años? ¿Y por qué acudimos a la psicología social? Y bueno, simplemente porque el acervo de conocimientos, de antecedentes que tenía el trabajo social hasta el momento eran prácticamente desconocidos, salvo Natalio Kirchnerman, salvo algunas, Amelia Delano, salvo algunos trabajadores sociales, habían indagado acerca de los orígenes y de la riqueza del acervo de conocimientos teórico-prácticos que traía el trabajo social. De algo de eso nos va a hablar después Paola, ¿no? Entonces esto trajo consecuencias en la formación, porque la formación profesional
internacional quedó limitada o exclusivamente vinculada al aprendizaje de la psicología social en la línea de Pichon-Rivière, y a todos nos encanta Pichon-Rivière, nos encanta Paulo Freire, pero no es específicamente trabajo social con grupos, ¿no? Entonces, por otra parte, la enseñanza se limitó al aprendizaje de la coordinación de grupos y a los famosos talleres, ¿no? En una investigación que hicimos en la Universidad Nacional de José C. Paz, que analizamos los planes de estudios de la provincia de Buenos Aires, y una investigación que se está haciendo actualmente en el Nodo Internacional del Trabajo con Grupos, del cual soy parte, esto queda claramente constatado como en los planes de estudios, en algunos casos, algunas universidades, incluso nacionales, el trabajo social con grupos directamente no existe, y en otros casos está reemplazado por la psicología social. Esto también tiene consecuencias en la intervención, porque también son escasas las intervenciones que podemos observar para dar respuesta a problemáticas sociales complejas que requieren de una propuesta de intervención de tipo colectiva, ¿no? Como por ejemplo el caso de las violencias, el caso de los consumos problemáticos, y sin embargo se prioriza lo individual, ¿no? Entonces nos proponemos entonces en este breve encuentro compartir algunas reflexiones, compartir con ustedes resultados de nuestras investigaciones que están centradas en el estudio de obras fundacionales. ¿Y por qué? Porque consideramos que tienen una absoluta vigencia en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué decimos que el trabajo social tiene un potencial transformador? Bueno, justamente por la importancia de la importancia que tiene el pertenecer, el ser parte de un grupo, ¿no? En primer lugar, los grupos lo que plantean son pertenencias. En segundo lugar, por la posibilidad de construir vínculos de cuidado, vínculos saludables, vínculos de amistad. Ya sabemos, en su momento George Mead, el principal autor de referencia de Mary Richmond, nos decía que no es posible la constitución social del yo si no es a partir de la presencia de un otro, de otra persona, ¿no? Esto que hoy es algo como muy obvio, en ese momento era muy revolucionario, ¿no? Entonces, para la constitución social del yo, digamos, el yo se constituye a partir de un otro, pero además, ya lo plantean desde el marxismo, desde distintas posturas, el hombre, la persona humana, el hombre con H como humanidad, con H no con mayúscula, es un ser de necesidades, y esas necesidades se satisfacen socialmente, no es posible satisfacerlas en forma individual. Lo grupal también nos permite, el encontrarnos con otros, nos permite también interpelar nuestras creencias, animarnos y soportar la desestructuración de nuestras ideas cuando nos encontramos frente a otros que piensan diferente. Esto nos abre la posibilidad de nuevos horizontes, de nuevas ideas, y también el grupo y lo colectivo lo que nos permite es justamente poder, en el caso de la intervención profesional, abordar problemáticas sociales complejas con otros que padecen o que sufren las mismas situaciones, y en conjunto, en una praxis creativa, concreta, de crecimiento individual y colectivo, poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y estas ideas que yo traigo, ¿de dónde vienen? Bueno, estas ideas que yo traigo vienen de muy lejos y desde hace tiempo, entonces yo me voy a permitir compartir pantalla para contarles, y voy a tratar de ser breve porque este tema a mí me apasiona enormemente, compartir con ustedes algunos antecedentes del trabajo social con grupos. A ver si me disculpan, a ver un minutito. Que en su momento nace como, el trabajo social con grupos nace como un movimiento. En un primer momento, ¿se ve ahí lo que se está compartiendo en la pantalla? Sí, perfecto, porque hay un pequeño desfasaje con... el trabajo social nace primero como movimiento, como medio de acción democrática, hasta que después de una larga lucha a partir de los años 40, se convierte en uno de los métodos, junto con el método de caso y el método de comunidad, ¿no?
aquí lo que nos interesa es que en sus orígenes, el trabajo social con grupos, en sus orígenes y en su proceso de profesionalización, tuvo esta virtuosa combinación e integración del desarrollo de teoría y práctica de, de una temprana capacidad asociativa. El trabajo social desde muy temprano creó una enorme cantidad de instituciones vinculadas con determinadas problemáticas sociales o también instituciones vinculadas al colectivo profesional. Una presencia muy fuerte de la investigación y del reformismo militante. Es una investigación que busca conocer la realidad para poder transformarla, y un compromiso social y una producción escrita. Es falso de toda falsedad pensar que el trabajo social en sus orígenes no investigó y que no produjo conocimiento escrito, ¿no? Lamentablemente en América Latina, a partir de los años 70, justamente se produce lo contrario, se produce un desconocimiento, una condena de estos antecedentes del trabajo social con grupos. Si nos remitimos a las investigaciones históricas, a una recorrida historiográfica, el trabajo social con grupos, desde distintos autores como Kirchner, Gisela Konopka, Friedlander, de Roberti, Ricardo, digamos, diversos autores los ubican en Inglaterra y en Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del XX. Miranda, por su parte, recopila y estudia textos de autores ingleses y norteamericanos que lamentablemente no hemos podido todavía, recorrer la enorme cantidad de producciones, ¿no? Entonces, si hacemos una línea de tiempo respecto del movimiento, del proceso de profesionalización del trabajo social con grupos, tenemos dos antecedentes: el movimiento de los Settlement Houses, que ahora vamos a ver qué es, la asociación, aquí que no está, la Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas, que después lo voy a nombrar. Luego, digamos, como antecedentes previos a la profesionalización. Decimos profesionalización cuando el trabajo social desarrolla ya un marco teórico, desarrolla metodologías, desarrolla principios éticos, ¿no? Luego, con el aporte fundacional de Grace Coyle, de Konopka, de Gertrude Wilson y otros autores, en las décadas del 40, 50 es aceptado en un evento internacional, es aceptado como método. En América Latina, algunos autores recuperan, digamos, en forma crítica los métodos tradicionales, como René Dupont, Natalio Kirchner, Mandy Carlo, y lo enriquecen con aportes de Paulo Freire, de Pichon Rivière, y lamentablemente en nuestros países, Argentina en particular, que tiene una larga tradición no grupalista, desde la psicología, desde el psicoanálisis, todos estos avances se ven interrumpidos por las dictaduras, y con la posreconceptualización, y a fines de los 80, lamentablemente, con la crítica a los métodos o a los niveles de intervención, y con la predominancia de lo que se llamó el método básico, el método único, se deja de lado la especificidad de los métodos de caso, grupo y comunidad, y lamentablemente esta falencia es reemplazada, como decíamos, por la psicología social y por la educación popular, ¿no? Entonces, cuando decimos que los antecedentes están en los Settlement, tenemos dos experiencias muy, muy interesantes. Una que es el Toynbee Hall de Londres, que todavía existe en la actualidad, como vamos a ver, y la otra es la experiencia de la Hull House de Chicago, por donde pasaron gran parte de las pioneras norteamericanas, como Mary Parker Folliot, Grace Cole, Gisela Konopka, que hicieron allí su experiencia. Y hablo de mujeres que acá es bien importante cuando hacemos un análisis del contexto, de analizar este fenómeno sociodemográfico que se produce a fines de los años del siglo XIX, principios del XX, que es lo que los historiadores, los investigadores llaman la nueva mujer, que se trata de, ¿por qué un nuevo fenómeno demográfico? Porque las mujeres llegadas a la edad pasada la adolescencia, su único destino era ser madres y esposas, y si eran solteras, quedarse en su casa cuidando a sus padres. Sin embargo, la nueva mujer se refiere a mujeres que acceden a la universidad, que tienen un alto nivel de formación de grado, de posgrado, que son independientes a nivel económico y que son profesionales. Y
Y otro elemento también, que no es menor, es que muchas de ellas, en su gran mayoría, eligen a una mujer como compañera de vida. Esto es uno de los datos, digamos, que más nos sorprendió en la investigación y en la historia de las pioneras del trabajo social, ¿no? Cuando hablamos entonces del contexto de surgimiento, es un contexto de fines del siglo XIX, principios del XX, de extrema pobreza, de migraciones. Y aquí encontramos el Toynbee que hoy todavía existe, y que se crea con dos ideas principales, ¿no? En primer lugar, lo que buscaban era la unión entre las clases sociales. Esto es lo que un poco genera, digamos, rechazo por parte de cierto marxismo que plantea que la lucha revolucionaria se produce por la agudización de las contradicciones. Pues ellos, inspirados en el socialismo cristiano, pensaban que era fundamental para las clases altas, para los jóvenes de clases altas o universitarios, que tuvieran contacto con los pobres, que pudieran trabajar con la población para juntos ser capaces de aprender de los demás, compartir experiencias y construir una vida más rica para ellos mismos y para la nación como un todo. Esta idea de trabajar juntos, de trabajar con y de poder aprender de los pobres, en ese momento yo les puedo asegurar que era una idea más que revolucionaria. Y los principales representantes de esta experiencia fueron, a ver, creo que tenía una foto de ellos, bueno, no la encuentro aquí, fueron los esposos Barnett, Samuel Barnett y Henrietta Rowland, que escriben este libro, ¿no? El socialismo práctico, ensayo sobre la reforma social. ¿Y por qué es tan interesante este libro, que lo publican en 1888? Porque lo que ellos dicen es que hasta ahora las ideas del socialismo solo son ideas, que nunca se llevó a la práctica. Entonces lo que ellos proponen es en esa comunidad llevar a la práctica los principios del socialismo. Porque ¿qué características tienen estos settlements, estas comunidades? Tienen la característica de lo que se llamaron, de lo que se llamaron las 3 R. ¿Qué son las 3 R? Las 3 R refieren a la relación entre research, que es investigación, residencia y reforma social. O sea, estos centros comunitarios, por eso no los podemos traducir, porque no hay una traducción para settlement, porque settlement quiere decir asentamiento, y eran centros comunitarios asentados en los lugares más pobres de Londres, de las grandes ciudades, pero con la particularidad que los estudiantes y los profesionales que hacían aquí lo que hoy llamaríamos pasantías, vivían allí, ¿sí? Vivían varios meses. De ahí el contacto directo con los pobres, ¿no? Esta es una foto del Toynbee Hall de los años 2015, cuando todavía estaba funcionaba como tal. Hoy está convertido en una escuela de arte, y se mudaron, digamos, esta foto la tomé yo en el año 2018, a un edificio mucho más moderno, como ustedes pueden ver, y hoy siguen trabajando en pos. Esta es la sala de espera del Toynbee Hall, como verán, trabajando en relación a la población, sobre todo migrante y más desfavorecida. Aquí estaba lo que les comentaba de la relación entre las 3 R's, la investigación, la reforma y la residencia. Henrietta Rowland, acá tenemos una de las fotos, crea una de las primeras escuelas primarias, y además, muy inspiradas en el romanticismo filosófico, crea un barrio que todavía existe, ¿no? Basados en los principios del contacto con la naturaleza. De manera que si queremos saber cuáles son las corrientes de pensamiento que influenciaron el movimiento de los settlements, tendríamos que, y esto daría lugar para varios encuentros, encontramos las influencias teóricas, políticas y filosóficas en el romanticismo filosófico y en el socialismo cristiano. Ahora, estas ideas se expanden rápidamente por las principales ciudades, digamos, viajan a Estados Unidos, se expanden
a tal punto que en pocos años había más de 400 experiencias. Algunos existen como convertidos hoy en universidades porque eran centros de investigación, centros de formación. Y esto me parece muy importante resaltar porque hay una cierta imagen caricaturizada acerca de lo que era la COS y lo que eran los Zettelman, como lugares donde las damas de beneficencia iban a, bueno, a hacer caridad. Sin embargo, estas mujeres que, como les comentaba, tenían alto nivel de formación académica y demás, no lograban ingresar a puestos públicos, no lograban casi ninguna de ellas ingresar como docentes a la universidad. Entonces los Zettelman y la CO se convirtieron en verdaderos laboratorios, centros de investigación, a tal punto que hoy muchos de ellos están convertidos en universidades, como por ejemplo también la Escuela de Ciencias Sociales de la London School. Allí no solo se realizaban acciones sociales vinculadas con la caridad o con la asistencia material a los pobres, sino que también se promovían el arte, la danza, la música. Y en Estados Unidos cobra particular relevancia por la cantidad de inmigrantes que recibe Estados Unidos a principios y fines del siglo XIX y principios del XX. La principal referente es Jane Addams, que ya a esta altura, por suerte, empieza a ser reconocida, ¿no?, como investigadora, reformadora social, como líder feminista, pacifista. Tenemos una trabajadora social, Premio Nobel de la Paz, muchas profesiones tienen premios Nobel, un miembro muy importante de la Liga Antiimperialista Americana y innovadora en lo que es la intervención en el campo grupal y comunitario, ¿no? Junto a su compañera, en ese momento, la que era su compañera, Ellen Gates Starr, viajan a Estados Unidos y crean la Hull House de Chicago, que es de todos los centros de los settlements, el más conocido, que hoy ya no sigue funcionando, pero sí está convertido en museo y biblioteca, ¿no? ¿Qué particularidad tenía? Bueno, que como les decía, no solo era un centro educativo asistencial, sino que tenía actividades como servicios de salud, alimentarios, pero también era un lugar de reuniones políticas, gremiales, de exposiciones artísticas y demás. Y contaban con la presencia permanente, no solo de prestigiosos artistas, sino también de militantes, gremialistas, universitarios, que hacían allí prácticas, investigaciones, y como les decía, tuvieron una particular participación muy importante George Mead y John Dewey, referentes ineludibles del pragmatismo filosófico y el interaccionismo simbólico. De manera que si queremos también buscar cuáles son los fundamentos teóricos filosóficos de esta experiencia, tenemos que buscarlos en el pragmatismo filosófico y en el interaccionismo simbólico, como les decía. En este caso, las residentes eran casi todas mujeres que, como les decía, contaban con un alto nivel de formación académica de grado y posgrado, que convierten estos espacios en centros de investigación aplicada, con propuestas concretas para lograr reformas legislativas. Por ejemplo, Florence Kelly y algunas de ellas logran la reducción de la jornada laboral para las mujeres obreras, la presencia de espacios para amamantar en las fábricas, las guarderías, las leyes contra el trabajo infantil o para el abordaje del trabajo infantil, la creación de los tribunales de menores, y con un diálogo permanente y con mucha influencia con las ciencias sociales y la psicología social emergente. Por eso también consideramos que es falsa esta idea de pensar que el trabajo social pasivamente y en forma crítica solo tomó elementos de otras disciplinas y que no produjo nada propio, ¿no? Como les decía, estos son los principales autores de referencia que uno observa en la obra de las pioneras, ¿no?, en las citas, en los autores que ellas citan como referencia, ¿no? La experiencia de la Hull House está escrita en 2 tomos, escritos en primera persona por Jane Addams, en un texto, digamos, biográfico, donde da cuenta de los primeros 20 años y los segundos, en total
explotar los 40 años, ¿no? Bueno, Jane Addams también tiene obras maravillosas como Democracia. Ahora que pareciera que están en cuestión, o algunos candidatos presidenciales ponen en cuestión el concepto de justicia social. Jane Addams ya nos decía en este libro, en 1905, que democracia y ética social eran dos conceptos que no podían ir disociados, ¿no? Bueno, tenemos una enorme producción, Nuevos Ideales para la Paz, digamos, una enorme producción producto de estas investigaciones. Les recomiendo, tenemos un texto escrito que salió publicado en la revista Debate Público, no, perdón, la revista de la carrera de Trabajo Social de la UBA, que habla sobre el largo camino de la memoria de las mujeres y el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y como les decía, el trabajo social tiene una larga tradición asociativa. Acá tenemos una foto del primer Congreso Internacional de los Settlements que se hace en París, ¿no? Sabemos que también nuestras asociaciones profesionales, las FIT, se crean también en la década del 20, más precisamente en 1928, donde se crea lo que hoy es la FIT, la Asociación Internacional de Escuelas, ¿no? Así que, ¿qué vigencia tienen en la actualidad estas experiencias? Bueno, porque se trata de pensar en lo grupal y en estas formas de convivencia como formas de formación cívica, de construcción democrática, de recuperar la dimensión política de la acción social, ¿no? Y conjugan, como dice Gisela Konopka, lo individual con lo colectivo, no como enfrentados, no como opuestos, ¿no? O sea, la persona se desarrolla en grupo y a su vez el grupo, desde lo colectivo, genera procesos que, como diría Konopka, son fundamentales para mantener viva la democracia. También tienen vigencia por la relación intrínseca que establecen entre investigación, intervención, acción, y como antecedentes de lo que es hoy la extensión universitaria. También tiene como fundamental vigencia en la actualidad es la relación directa que establece con los sujetos, el trabajo con las personas, ni para ni por, el respeto a las costumbres y la idiosincrasia, a sus culturas, la importancia de poder, a partir de lo que, digamos, del conocimiento de las necesidades, como ellas decían, llevar a oídos de los gobernantes esta información, estas necesidades para poder incidir en las políticas públicas, y el trabajo social como medio para la construcción de lazos sociales, solidarios, pertenencia y valores democráticos. ¿Qué otros? Como les decía, otro espacio fundamental para la creación, para el surgimiento del trabajo social con grupos, lo encontramos en la Asociación de Jóvenes Cristianas, que, como ustedes pueden observar acá como consigna de la asociación, trabajaron desde un primer momento por la eliminación del racismo y por el empoderamiento de las mujeres. Casi todas las pioneras vinculadas con el trabajo social con grupos formaron parte de esta asociación que, como les decía, defendió los derechos de las minorías, lucharon contra la discriminación racial, muy compleja en Estados Unidos y demás. Solo les voy a nombrar algunas de nuestras pioneras, que para quienes les interese, todos los lunes estamos haciendo un recordatorio de sus obras, lo estamos haciendo en forma cronológica, y aquí encontramos a Mary Parker Follies, ¿no? Una investigadora feminista que con su compañera de vida han hecho durante más de 20 años importantes experiencias de trabajo grupal y comunitario, pero también que ha hecho importantes aportes al campo de la administración pública, pensando en cómo democratizar las instituciones, aportes a la teoría social, a la teoría política, y siempre con perspectiva de género, ¿no? Esta es una de sus principales obras, ¿no? Donde plantea el tema de la presencia del trabajo y de los grupos digamos, desde una perspectiva del gobierno popular, ¿no? Bueno, no voy a avanzar. Sí hay una frase muy interesante de cómo
¿no? Plantea lo grupal, en el sentido, cuando nos dice que el proceso grupal contiene el secreto de la vida colectiva, es la clave para la democracia, es la lección principal que cada individuo debe aprender, es nuestra principal esperanza para la vida política, social e internacional del futuro. O sea que tiene una enorme vigencia en la actualidad. Después tenemos referentes ineludibles para el proceso de profesionalización, como Grace Coyle, que hace su primera tesis doctoral basada justamente en el estudio de los procesos de los grupos sociales organizados, ¿no? Y justamente lo que plantea, y entre sus principales conclusiones, llega, digamos, concibe el grupo como un espacio para el aprendizaje y para el desarrollo de prácticas democráticas. Pensemos que en estos momentos la democracia está en Occidente y en Estados Unidos en particular está como naciendo, entonces lo que ellas plantean es que los fines últimos de estas prácticas grupales tienen que ver con el mejoramiento de la sociedad, una sociedad más libre, más justa, más democrática, y que para esto se necesita que los sujetos hagan experiencias de participación democrática, experiencias de abordaje colectivo de los problemas sociales, y que justamente el grupo es un espacio para ello. Tenemos a Gertrudis Wilson y a Gladys Rieland, que escriben lo que se llamó la Biblia Verde, un texto de más de 700 páginas, un texto con más de 1500 referencias bibliográficas, donde hacen a partir de su trabajo con mujeres, con jóvenes en conflicto con la ley, digamos, una propuesta metodológica. Gladys Rieland le incorpora todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, porque ella proviene del mundo de la danza, y se la considera por eso también una pionera de la expresión corporal. Ella se da cuenta que las jóvenes con las que trabaja, jóvenes prácticamente analfabetas, que están o detenidas, privadas de la libertad y demás, tienen muchas dificultades para expresar con palabras lo que les sucede, lo que sienten, lo que piensan, y empieza a trabajar con técnicas corporales y con todo lo que tiene que ver con lo no verbal. ¿Y qué podemos decir de Gisela Konopka, no? Gisela Konopka claramente es la que también hace importantes investigaciones en instituciones con jóvenes institucionalizados, y entonces podemos sintetizar este periodo tan prolífico que se caracterizó por el estudio, por la comprensión, por la explicación, por el tratar de conceptualizar acerca de los procesos, la dinámica, el funcionamiento de lo grupal, y elaborar claramente fundamentos teóricos, metodológicos, técnicos, como para el abordaje de problemáticas sociales complejas. Por supuesto, esto luego tuvo incidencia en América Latina. Las primeras, dejo ya de compartir, las primeras experiencias son de 1945, cuando por primera vez en América Latina se empieza a enseñar el trabajo social con grupos, y finalmente en el único país que conocemos que una experiencia similar a los Settlement es en Colombia, pero hay bastante poco investigado sobre esto, ¿no? Y bueno, luego el trabajo social con grupos hoy tiene una vigencia enorme. Hoy existen instituciones como la Asociación Internacional de Trabajo Social con Grupos, que ustedes pueden buscarla, es una asociación internacional. Tenemos el Nodo Internacional de Trabajo Social con Grupos, revistas especializadas, de manera que en este siglo, por suerte, hemos asistido a una suerte de despertar de este maravilloso potencial que tiene el trabajo social con grupos, y que del cual puedo dar cuenta en mi experiencia profesional con mujeres en situación de violencia, con grupos que en su momento le llamamos grupos de ayuda mutua, por donde pasaron más de 500 mujeres, y yo les puedo asegurar que los procesos que esas mujeres han hecho y que el efecto de lo grupal supera ampliamente los objetivos de la intervención. Pero bueno, le quiero dar lugar a Paola para que nos comparta también su experiencia, su valiosa experiencia, y también sus reflexiones acerca de por qué consideramos o por qué hacemos esta apuesta al potencial transformador del trabajo social con grupos. Gracias, Vi.
Antes de empezar a hablar, queríamos decirle que aquellos que quieran hacer alguna consulta o alguna observación pueden usar el mensaje del YouTube, que nosotros lo vamos leyendo y lo vamos compartiendo para responder o para aclarar alguna duda. En varias cosas me surgen. En primer lugar, como agradecer tanto trabajo que lleva adelante Viviana desde hace años, porque ese trabajo con distintos equipos y en distintas instituciones universitarias por lo general, nos ha acercado a otros a esa bibliografía y a esas autoras y a esa tradición. La mayoría de nosotras en nuestra formación de grado transitamos lo que en ese momento era nivel de intervención 2, en mi formación particular, sin conocer los orígenes históricos y sin conocer esa amplia variedad de antecesoras que investigaron, sistematizaron y produjeron tantos fundamentos teóricos, metodológicos, como instrumentales para la intervención con grupos. Entonces ahí, en primer lugar, como resaltar ese trabajo inmenso que nos ha permitido a muchas de nosotras no solamente formarnos, sino también redefinir nuestras estrategias de intervención cotidiana. Y también redefinir buscar formación y redefinir también nuestra forma de ejercer la docencia universitaria en temáticas relacionadas con la intervención social con grupos. Así que eso, Vivi, muchísimas gracias, porque has mantenido ahí una llama muy interesante, con mucho trabajo, y has contagiado a mucho de la organización que hoy existe sobre el trabajo social con grupos, es gracias al laburo de Vivi. El nodo de grupo, el Encuentro Nacional de Cátedras de Grupo, el foro de grupos en la regional de FAWATS, bueno, millón de cosas están relacionadas a ese trabajo que has hecho históricamente, así que bueno, me parece que siempre es interesante reconocerlo, agradecerlo y señalarlo. A mí me toca compartir una experiencia reciente. Bueno, yo soy trabajadora social y trabajo desde el 2008 de manera ad honorem junto a la licenciada Yael Barrera en la Asociación Civil Rosa Naranja, que es una asociación civil fundada, organizada y dirigida por mujeres trans. En el 2018, junto con otros profesionales, de manera interdisciplinaria e interinstitucional, se empezó a pensar un dispositivo de abordaje para personas trans, mujeres trans en conflicto con la ley penal. Sobre todo porque se inició en la Ciudad de Buenos Aires un proceso de desfederalización de la ley de drogas y sí, y una expansión significativa de las causas de mujeres trans perseguidas por la ley de drogas por el quinto C, que son es un artículo de la ley, por lo general, de bajas cuantías. Entonces, frente a esa lógica individualizante que tiene el sistema penal de perseguir individualmente y castigar individualmente, la asociación civil pensó una estrategia colectiva. Pensamos colectivamente una estrategia colectiva, una estrategia grupal. Y nos dimos el gusto de implementarla durante la pandemia, post pandemia, y hoy continúa. Tiene ya 3 años de ejecución el dispositivo. Y otra cosa que nos planteamos desde el principio es poder hacer una intervención social con grupos clásica, o sea, bien estructurada los distintos momentos o fases de la intervención, por varias razones. Una, porque efectivamente nos encontrábamos frente a una problemática social compleja, donde ninguna disciplina o ninguna institución podía abarcar sola la totalidad del complejo del fenómeno que se nos presentaba, sobre todo porque las personas que se incorporaban se encontraban en situaciones de padecimientos complejos, digamos, excluidas de sus hogares a muy temprana edad, sumergidas en el sistema prostituyente,
expulsadas de los hogares, de las escuelas, sin experiencia de mercado, sin inclusión en los mercados de trabajo. Su situación en padecimientos eran altísimas y la captación que hacía el sistema penal era altamente estigmatizante y reproducía vulneración. Es criminalizante, estigmatizante. Y la propuesta que tenía el Poder Judicial era reforzar esa estigmatización. La única alternativa era una intervención desde una instancia interdisciplinaria e intersectorial, sobre todo porque había que atender un sinfín de problemas. Nosotras hemos escrito con Yael varias reflexiones con respecto a esa experiencia, y desde hace 2 años también lo hemos convertido en un centro de práctica, lo cual hay estudiantes de taller 3-4, en los años de tercer y cuarto año, realizando una práctica preprofesional con nosotras. Nosotras sintetizamos la experiencia en sentido que frente a una lógica individualizante, nosotras, la organización, le antepone una estrategia colectiva, con un montón de variantes y reflexiones. Sobre todo esta cuestión del poder transformador de la instancia grupal. Lo primero que señalamos es que las primeras transformadas somos nosotras. Y creo que ahí también radica a veces la resistencia que la intervención social con grupos encuentra en los colegas, ¿no? La instancia grupal es sumamente interesante, no solamente para socializar saberes, generar estrategias colectivas, sostener y acompañarse en situaciones de crisis o situaciones de mucha vulneración, sino también nos interpela a nosotras, nos interpeló a nosotras con respecto a las estrategias mismas de intervención, ¿no? Muchas veces nosotras tenemos como respuestas estándar a problemas estándar, y todo el tiempo someter esas estrategias a la instancia colectiva, a la instancia grupal, revisarlas con el grupo, pensarlas, tomar sus observaciones, sus críticas, y también las críticas que ellas tenían para hacernos al saber que nosotros traíamos, o sobre todo a los supuestos con los que nosotras iniciamos o sosteníamos la intervención. Han sido una instancia sumamente rica y sumamente profunda de reflexión. Y hemos tenido que revisar todo lo que sabíamos, no solamente de las diversidades y de las formas singulares que las diversidades habitan su subjetividad, sino también lo que sabíamos nosotras con respecto a los procesos de intervención, y sobre todo que sabíamos nosotras con los procesos de intervención con grupos. Y también lo que nos llamó mucho la atención, que hasta el día de hoy el sistema penal, el Poder Judicial, que está tan acostumbrado a resolver individualmente, frente a una propuesta colectiva, la toma, la pondera y la califica, la toma en cuenta. Nosotras descubrimos que una experiencia singular como la nuestra era inédita, y hemos compartido esta experiencia con jueces y fiscales y defensores, defensoras, defensores. Y ellos plantean que esta experiencia tan singular es también inédita para la forma que ellos tienen de pensar. Entonces, pensar una intervención. Nos ha pasado que nos consultan como equipo social de un dispositivo grupal cómo vemos tal situación o cómo creemos que podemos abordar tal situación antes de derivarnos, ¿no? Antes de por ahí decir libre es en oficio y que se haga cargo otro.
Y ha sido muy interesante esa experiencia. Y sobre todo de generar mucha sinergia dentro de la organización. La Asociación Civil Rosa Naranja tiene un convenio con el gobierno de la ciudad y ofrece lo que se llama la terminalidad primaria, que las personas, las mujeres puedan hacer su primaria, y en el mismo espacio empezó a funcionar hace poco, con otra organización, un bachillerato popular. Entonces también las que egresan de la primaria tienen en el mismo contexto la posibilidad de seguir estudiando, hacer sus estudios secundarios. Nosotros también trabajamos ahora, trabajamos primero en ese egreso de primaria, y ahora trabajamos con el grupo cómo sostener el secundario. Al punto tal que en nuestra articulación con el bachillerato, iniciamos ahora una ronda de talleres con respecto a género y a diversidad con los docentes del bachillerato popular. Entonces me parece que la potencia transformadora de las instancias grupales no nos deja sorprender, ni siquiera nosotras mismas, ¿no? Y también es interesante cómo los estudiantes de trabajo social pueden ser también protagonistas de esos procesos y de esas experiencias. En el caso del taller de género y diversidad, lo vamos a dar con ellos y para los docentes del bachillerato. Y también ahí es una experiencia, cierro con esto, cómo sostener este centro de prácticas también desde una intervención grupal. Y también pensaba cómo desde una perspectiva de lo grupal poder también ejercer la docencia universitaria, ¿no? Como poder pensar a los grupos de comisión de un aula en perspectiva de la intervención social con grupos para motorizar también experiencias transformadoras. Y lo mismo, ¿no? No solamente transformadora de ellos, sino también de autotransformación o de esa transformación colectiva a la que tanto apelamos. Pensaba después que frente al panorama del domingo, podríamos resultar como ingenuas, pero creo que también el abrigo a cierta incertidumbre o a cierta desolación o a ciertas saboras a ese sinsentido, no lo podemos reponer individualmente, sino hasta ese abrigo es también un abrigo colectivo. Abrigo para angustiarse un poco y también para pensar estrategias o pensar alternativas de construcción. Bueno, esa es la experiencia, junto con, bueno, en algún momento también poder recorrer autores, ¿no?, del trabajo social con grupo, que, bueno, pensaba no solamente en Konopka, pensaba también en Geneco, pensaba en cuánto sabemos de Kinderman, cuánto hemos leído de Robertis, y ahí todo el tiempo encontramos un montón de pistas para poder pensar lo que hacemos cotidianamente con grupos. Bueno, gracias Pau por contarnos esta experiencia. La experiencia que yo también les venía comentando tuvo que ver con un proceso de trabajo que se inicia, y les estoy hablando de principios, fines de los 80, algunos de ustedes quizás ni habían nacido. A fines de los 80 el tema de la violencia era un tema contra las mujeres que no estaba para nada ni problematizado ni estudiado. De hecho, cuando nosotros con un grupo de estudiantes nos encontramos con este tema de la violencia, justamente fue a partir de un diagnóstico comunitario que iniciamos con un grupo de estudiantes en la UBA, y luego este tema, cuando les preguntamos a las mujeres qué era lo que más les preocupaba, era justamente este tema, ¿no?, el tema de la violencia. Y es un tema que empieza a aparecer, no teníamos la menor idea de cómo abordarlo. Bueno, comenzamos a estudiar, a capacitarnos en el tema,
y a darnos cuenta que la salida, el dispositivo más pertinente justamente para darle respuesta era justamente un abordajes grupales, ¿no? Entonces, hoy algunas de estas mujeres han creado sus propios grupos para trabajar con otras mujeres. Realmente el potencial transformador es realmente impresionante en todos los sentidos, y los efectos que tiene, que traspasan también la generación, ¿no? Una vez me encontré en un evento, un congreso feminista, me encontré con una de las mujeres que habíamos atendido, que llevaba a 3 de sus 5 hijas en sala de, digamos, quedaban en sala de espera mientras ella estaba en el grupo, estudiantes de trabajo social, trabajaban en prevención de la violencia con hijas de las mujeres, mientras las mujeres estaban en el grupo. Yo recordaba las caritas de sus hijas, de una en particular, porque era bastante traviesa, y cuando me la encuentro 20 años después, le pregunto, le digo, ¿y qué fue de tus hijas? Y cuando miro, que estaba con 3 mujeres ya, me dice, son ellas. Y cuando las miro, les reconozco la cara, y una de ellas me dice, mamá se salvó, mamá se liberó y nos liberó a todos, ¿no? Entonces, este poder, digamos, transformador que trasciende lo individual, y aquí sí encontramos esta relación dialéctica entre la transformación del sujeto y del entorno, que es a lo que apunta siempre el trabajo social. Aquí había una pregunta en el chat de estudiantes de trabajo social que preguntan acerca de la Universidad Austral de Chile, de Puerto Montt. Entonces, que nos pregunta acerca de los roles, los desafíos. Lo primero que tengo para decirles es que, en primer lugar, el trabajo social con grupos es trabajo social, ¿sí? Eso es lo primero. Y como es trabajo social, se rige por los mismos principios, por los mismos objetivos, por los mismos valores, que el trabajo social desarrollado en cualquier otra modalidad. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no somos coordinadores de grupo, no somos talleristas, o sea, podemos cumplir esos roles, estas funciones, pero antes que nada, el trabajo social con grupos es trabajo social, y por lo tanto lo que hace es desarrolla un proceso de intervención para el abordaje, la resolución de problemáticas sociales complejas que requieren de una acción, de un saber hacer específico y especializado. ¿Por qué digo específico y especializado? La especificidad tiene que ver con, digamos, con lo disciplinar, con lo que el trabajo social tiene de propio, de característico, de particular, para ofrecer en un campo interdisciplinario a la hora de abordar una problemática social compleja que requiere de miradas de otras disciplinas. O sea, lo específico es lo que traemos como profesión. Y lo especializado tiene que ver con la problemática, porque yo, para trabajar con mujeres en situación de violencia, me tuve que capacitar sobre este tema. Paola, para trabajar con población trans, tuvo que estudiar un montón acerca de lo que tiene que ver con esta cuestión de la diversidad de las identidades de género. Si yo trabajar un grupo con personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, me tengo que capacitar. Entonces, como en cualquier otra intervención, aquí se entrecruza lo específico y lo específico y lo especializado, ¿no? Entonces, por eso los roles, digamos, me interesa esta pregunta que ustedes hacen acerca de los roles, porque los roles y las funciones son los mismos, más allá que hagamos, digamos, implementemos dispositivos, técnicas específicas que tienen que ver con lo grupal. Y acá me interesa quizás avanzar en alguna, no una definición, pero una aproximación acerca de qué entendemos por trabajo social con grupos. En primer lugar, la asociación, digamos, la Asociación Internacional de Trabajo Social, la FIT, lo define como una modalidad, ¿no? En primer lugar, como una de las modalidades. Y nosotros lo definimos como un proceso socioeducativo transformador para intervenir ante necesidades, situaciones conflictivas, de padecimiento social y subjetivo, problemáticas sociales complejas, a partir de un particular vínculo profesional con los sujetos, atendiendo las relaciones de los miembros entre sí y con el grupo, ¿sí? Porque trabajamos en doble nivel. Trabajamos ahí sí lo que Pichot Rivière llama
llama la horizontalidad y la verticalidad, ¿no? Es desde ese punto de intersección. Por eso, trabajando en grupo, no dejamos de hacer un seguimiento individualizado de cada una de esas personas que participan en el grupo, ¿no? Por ejemplo, el grupo tiene sus sistemas de registro, tiene su observador, sus sistemas de registro, y cuando termina el grupo, la síntesis de la participación de esos sujetos en el grupo pasa a la historia social, de manera que nosotros tenemos un registro tanto de lo que es el proceso grupal como de lo que es el proceso individual que cada persona hace en el grupo, ¿no? Y con respecto a los desafíos, la palabra desafío es una palabra que siempre aparece en el trabajo social. Saben que la palabra desafío viene del verbo fiar, ¿no? Y desafiar quiere decir con salir del lugar. Fiar tiene que ver con la confianza, ¿no? Y el desafío o el desafiar tiene que ver justamente con salirse de esos lugares de confort, de confianza, ¿no? Entonces, los desafíos tienen que ver con poner al servicio de las poblaciones con las que trabajamos toda la creatividad necesaria, todos los saberes que tenemos acumulados en 100 años de profesión para realmente dar respuestas asertivas, respuestas pertinentes, respuestas eficaces a las problemáticas que atraviesan las poblaciones con las que trabajamos, porque en definitiva es nuestra responsabilidad dar respuestas eficaces a los problemas sociales. Espero haber respondido a la pregunta. Aquí, bueno, hay un montón de saludos desde la Universidad Santiago de Guayaquil, la querida Anita Quevedo, aquí la veo, Patricia Parisi, y desde ya, aquí Patricia nos habla de pensar otros modos. Yo creo que pensar otros modos y también retomar los viejos modos, ¿no? Atahualpa Yupanqui, que es un gran filósofo, pensador y folclorista argentino, cuando le preguntaban qué trae de nuevo, él decía, más bien pregúntenme qué traigo de viejo, ¿no? Entonces, es un poco esta la apuesta y el desafío, o sea, recuperemos las raíces, recuperemos los saberes fundacionales, por supuesto revisémoslos, por supuesto interpelémoslos, por supuesto tengamos una mirada crítica respecto de ellos, y también un desafío y algo que también para las nuevas generaciones tienen que ver con poner en diálogo estos saberes con los saberes de nuestra Indo-Afro-Latinoamérica, ¿no? Porque claramente lo grupal, lo colectivo estuvo presente en todos los pueblos, ¿sí? La idea de la circularidad, la idea de un pensamiento no binario, la idea de la concepción integral, de un sujeto que no puede ser pensado por fuera de su comunidad. Todos estos saberes están claramente presentes en los pueblos originarios de nuestra América, y esto es una tarea que tenemos pendiente para explorar, porque claramente estos saberes, estas experiencias que nosotros traemos vienen de un saber, de un pensar que tiene el sello de lo urbano, de lo académico, de lo blanco, de lo occidental. No por eso vamos a decir que no sirve, pero sí hay que estar muy atentas e interpelarlo. Así que este es también un desafío. A mí no me va a alcanzar la vida con todo lo que tengo para estudiar de las pioneras para, digamos, para profundizar de todos estos temas, ¿no? Pero sí eso es una tarea pendiente de poder incorporar al pensamiento de lo grupal los saberes de nuestro... Ivy, sí. me quedé pensando con la pregunta de los desafíos. Iba por el mismo, pensaba en la misma respuesta, ¿no? Los desafíos es mantenerlo en un plano de intervención desde el trabajo social y no reducirlo a talleres y tampoco reducirlo a una animación sociocomunitaria. El desafío más claro es mantener desde el principio y desde el transcurso la posición de una intervención desde el trabajo social. Hay una tendencia, hubo una tendencia a reducirlo a la instancia del taller, a reducirlo a la instancia de lo sociocomunitario, la animación,
Entonces por ahí éramos talleristas, o éramos recreólogos, o animadores comunitarios. Y todo eso, el desafío es mantenerlo en clave de intervención, y pensar todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, no en función del tiempo, sino en función de la intervención, y ahí persistir o abandonar ideas, o persistir o abandonar planificaciones. Y sobre todo esto que después decías, Vi, de retomar lo que ya hay antes de que andar buscando nuevo. Y en esto me refería cuando nosotros desde el dispositivo grupal nos propusimos hacer una intervención clásica. Lo primero que plantea cualquier compendio de metodología es las entrevistas individuales, antes del inicio de cualquier intervención grupal. Y eso no está muy claro muchas veces. Lo primero que se hace es convocar un taller, y ahí vamos viendo, por lo general. Bueno, nosotras en esta instancia nos dimos el lujo de hacer las entrevistas individuales antes de la instancia grupal. La grupal era después, era en un segundo momento. Nosotras en esas entrevistas individuales tuvimos un montón de información. Por ejemplo, que a la mayoría le gustaba la cocina. Y que nosotros indagamos mucho, bueno, qué cocinás, y cuál era tu plato favorito, o sea, qué es tu habilidad, qué sabes hacer. Y mucho de lo grupal que sucedió después estuvo que ver con lo gastronómico, como instancia de inclusión, porque nos encontrábamos con compañeras argentinas, del interior, de provincias del interior, o también de países latinoamericanos, donde la gastronomía podría ser un buen excusa, digamos, para empezar a trabajar todo lo que tenía que ver con la grupalidad, y abordar después las problemáticas sociales complejas, en el sentido de su situación de exclusión y de estigmatización y de segregación. Y después el desafío en cuanto a mantenerlo a clave de intervención social, y también en clave de intervención intersubjetiva, ¿no? Cuánto a veces nos vamos en disquisiciones teóricas y grandilocuentes, y desconocemos el vínculo intersubjetivo, el tiempo, el mate, la merienda, la charla sostenida, la diversión, el espacio para la diversión, ¿no? El espacio para la charla informal, que hace a lo vincular y a la confianza. Sobre todo nosotros nos encontrábamos con una población que, al ser altamente vulnerada y altamente excluida, nosotras pasábamos a ser unas X. Y era central trabajar lo vincular para poder después laburar otras cuestiones. Bueno, eso me quedé pensando. Sí, totalmente de acuerdo. Es no perder de vista que el trabajo social con grupos es antes que nada trabajo social. Eso es fundamentalmente. Y cuando hablamos de trabajo social con grupos, hablamos de un proceso de intervención. Ese proceso de intervención implica pasar por determinados momentos, el análisis de la demanda, la construcción del problema, el diagnóstico. O sea, muchas veces vemos que los estudiantes se lanzan a hacer talleres sin tener en cuenta todo este proceso previo, de conocimiento previo, de entrevistas previas o de diagnóstico grupal, y en función de ese diagnóstico de grupal comunitario, diseñar las estrategias de intervención. Por eso decimos siempre pensar el trabajo social con grupos en clave de intervención, con todo lo que eso implica, ¿no? Aquí están preguntando sobre el material teórico de autores latinoamericanos. Yo les acabo de dejar aquí en el chat el link del nodo de trabajo social con grupos, donde acabamos de hacer digamos, durante 3 años de investigación, hicimos nuestra primera publicación, y también aquí les estoy escribiendo que pueden escribirnos a cescapacitacion@gmail.com para solicitarnos bibliografías sobre temáticas específicas. A ver, espérenme que lo escriba bien.
www.ccc.com, y nos pueden seguir por las redes, nos pueden escribir para consultar material. Discúlpenme, estoy yo muy engripada hoy. Y también aquí pregunta, pensando en esta instancia donde lo nuevo puede ser la incorporación de la tecnología. Bueno, este es todo otro tema, el tema de los grupos virtuales, ¿no? Volvemos a lo mismo. Los grupos o los vínculos en entornos virtuales tienen algunas cuestiones que son nuevas, que son para atender, pero hay otras cuestiones que tienen que ver, vuelvo otra vez, con los principios que sustentan la intervención profesional. Es todo un tema en cómo sostener lo grupal desde un espacio donde ya no existe el círculo, ¿no? Tan importante la ronda que hace que estemos todos con la posibilidad de un contacto visual. Ustedes saben que la importancia de sentarse en círculo del contacto visual tiene que ver porque justamente el contacto visual, ya lo explicaba Hamilton, genera procesos cognitivos y emocionales por la misma distancia del centro. O sea, cómo reemplazamos la circularidad por la cuadratura, la pantalla plana, ¿no? Cómo trabajamos con el tema de la apertura o no de las cámaras, cómo trabajamos el encuadre. Digamos, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con la utilización de nuevas tecnologías, pero la base sigue siendo la misma. Hemos hecho grupos virtuales. De hecho, ahora estamos iniciando la semana que viene una capacitación sobre este tema, donde claramente el trabajo grupal en entornos virtuales tiene particularidades que hay que atender, pero también, pero vuelvo a insistir, conserva sus mismos principios. Bueno, dado que habíamos pensado en 1 hora, ya llevamos casi 1 hora 45, bueno, esto va a quedar después subido al canal de YouTube. Pueden seguirnos por las redes, pueden consultarnos por mail, y bueno, les agradecemos enormemente su presencia, y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Pau, por la participación, gracias a Isa por la asistencia técnica, y nos vemos prontito.